Sí. Si vamos a hablar de fe, es importante ir al libro de Hebreos y sobre todo al capítulo 11, porque el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de la fe. De hecho, en mi Biblia, en esta traducción, dice grandes ejemplos de fe, es el título que le da Hebreos capítulo 11. Y voy a leer solamente pocos versículos, pero quiero que desmenucemos y yo quiero retar tu fe, porque muchas veces pensamos que la fe es algo efímero, es algo como que está por ahí por el espacio flotando. No sabemos bien qué es la fe. Y el libro de Hebreos, aunque no lo vamos a leer, el primer versículo dice que la fe es tener la certeza. O sea, estar seguros de aquello que no podemos ver, pero que Dios lo va a hacer en su momento. Eso es la fe. Es aquello que el día de hoy tú y yo no podemos ver, pero sabemos que un día lo vamos a ver. Y quiero poner un ejemplo solamente como para pensar en la fe. Cuando tú y yo nos casamos, nosotros tenemos, bueno, en la mayoría de las familias tenemos la esperanza de tener un hijo, ¿verdad? Pero no vemos a nuestro hijo, nunca lo hemos cargado, no sabemos cómo será, no sabemos a qué se va a dedicar. Es más, no sabemos cómo va a ser la experiencia de ser padres. Tuvimos a nuestros padres, hemos visto a otras personas ser padres, pero hasta que tú no eres padre, no sabes lo que significa ser padre. Es una experiencia que tienes que vivirla sí o sí. No solamente te la pueden platicar. ¿Y qué pasa? Que tú tienes la esperanza de que vas a ser padre y de pronto la mamá se empieza a sentir mal. Y cuando se empieza a sentir la mamá, se hace una prueba, pero no se ve nada. Ella no puede ver al bebé, ella no puede ver su rostro, ella no puede ver sus gestos, ella no puede ver sus manos, pero ella sabe que un día va a tener a su bebé. Y entonces en ese embarazo algo empieza a suceder dentro del vientre de la mamá. Y hoy en día, bueno, la tecnología, la ciencia han avanzado y saben acerca del proceso, pero en la antigüedad no sabían exactamente qué era lo que estaba sucediendo adentro del vientre de mamá. Pero después de 9 meses, obviamente en algunos, ¿verdad? A veces pueden ser menos meses, pero normalmente después de 9 meses llega ese bebé. Y entonces como papás podemos cargarlo por primera vez. Y cuando lo cargamos por primera vez, algo pasa en nosotros. El cumplimiento de algo que sabíamos que iba a pasar. Porque mamá sabía, cuando ella quedó embarazada, ella sabía que algo estaba sucediendo dentro de ella, algo pasaba. Y ese bebé fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y ella sabía que algo estaba sucediendo, pero todavía no tenía al bebé en sus manos. Hasta que un día cargó. Bueno, yo quiero animarte el día de hoy que tú y yo nos embaracemos ahora, por usar una palabra, pero de una promesa de Dios, de algo que Dios tiene para nosotros. Y ese algo que Dios tiene para nosotros no lo vemos, pero sí podemos estar embarazados de esa promesa y creer que Dios va a cumplir esa promesa, y creer que un día vamos a cargar esa promesa en nuestros brazos, y que un día, así como llegó el bebé, un día cargaremos a ese bebé de algo que estuvimos esperando. Puede que a veces esto tarda mucho más de 9 meses. Para Abraham y Sara, lo veíamos la semana pasada, su embarazo fue de años, décadas, casi un siglo, para que ellos pudieran cargar a su bebé. Para el pueblo de Israel, ser libre de la esclavitud tomó 400 años. Para que el Señor Jesús empezara a enseñar la palabra y empezara y diera su vida en la cruz, tomó más de 30 años. Pero las promesas de Dios se cumplen. A veces tardan 1, 2, 5, 10, 15, 20 años, pero un día tú y yo
cargaremos ese bebé y veremos esa promesa cumplida en nuestras vidas. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 11 y voy a leer el versículo 6, que es un versículo clave en este capítulo. Dice el versículo 6: de hecho, sin fe, di conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí me quiero parar. ¿Cómo sin fe? Entonces, muchos creen que la fe, muchos dicen, bueno, ¿qué fe profesas tú? Y pensamos que la fe es, bueno, yo soy cristiano, o yo soy católico, o yo soy budista, o yo soy ateo, podría decir alguien, ¿no? No tengo ninguna fe. Pero ese no es el término o esa no es la definición correcta cuando hablamos de fe en la Biblia. Porque podríamos pensar, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces podríamos decir, bueno, si yo me considero cristiano, entonces agrado a Dios. Entonces pensamos que el hecho de venir el domingo a la iglesia es suficiente para agradar a Dios. Y aunque verdaderamente venir el domingo a la iglesia es algo que agrada a Dios, pero eso no es a lo que se refiere este versículo. A lo que se refiere este versículo es a que pongamos en práctica lo que estamos creyendo. Y ahí es donde se vuelve difícil. Pero la palabra de Dios y todo ese capítulo, tú lo puedes leer en casa, Hebreos 11, empieza a hablar de personas que tuvieron fe. De hecho, la primera persona que dice que tiene fe es Dios. Dice, por la fe Dios constituyó e hizo todo el universo, y todo lo que vemos fue hecho de la nada. Porque Dios dijo en Génesis capítulo 1, sea la luz. Y la luz fue hecha. Y después Dios dijo, bueno, que se separe la luz de las tinieblas. Y después Dios dijo, vamos a hacer las dos grandes lumbreras, el sol y la luna y las estrellas. Y después Dios dijo, y empezó por la fe que él tenía, empezó a construir todo lo que el día de hoy vemos. Pero no solo eso, sino que dice que Adán tuvo fe, dice que Abraham tuvo fe, que Sara tuvo fe. Y cada persona de la Biblia está en la Biblia. Muchas personas piensan que las personas que están en la Biblia es porque son perfectas. Y ese es el término que muchas veces en la cultura en donde crecimos pensamos que una persona santa es una persona que tuvo una vida perfecta y que hizo todo bien toda su vida. Y no, ese no es el término santo. Vemos, por ejemplo, que Pedro se equivocó y fue una persona de fe. Vemos que Abraham se equivocó y fue una persona de fe. Pablo se equivocó y fue una persona de fe. Y cada persona que vemos en la Biblia se equivocó, cometió pecado, hizo algo incorrecto, pero eran personas de fe. Ahora, persona de fe no es una persona que asiste el domingo a la iglesia. No es una persona que lee la Biblia. No es una persona que dice, yo soy cristiano, yo soy cristiano. No. Una persona de fe es una persona que pone en acción la palabra de Dios en su vida. Eso es una palabra, eso es una persona de fe. Una persona que empieza a accionar y que escucha la voz de Dios hablando a su vida y dice, esto lo tengo que cambiar. Y hay muchas personas de fe a lo largo de la historia de la humanidad. Y lo que yo anhelo es que en tu corazón crezca el deseo de convertirte en una persona de fe, no una persona que viene los domingos a la iglesia. La visión de nuestra iglesia Plenitud de Vida es ir y hacer discípulos. Un discípulo es una persona que se parece a Jesús. Un discípulo es una persona que toma su cruz y se niega a sí mismo. Di conmigo, se niega. Y qué distinto a lo que hoy en día escuchamos. Porque hoy en día escuchamos que tú y yo tenemos que aprender a luchar por nuestro único beneficio. De hecho, cuando estamos hablando de nuestros sueños y nuestras metas, no quiero que te confundas. No es una carta a Santa Claus, sino tenemos que aprender a alinear nuestros sueños y metas al gran propósito de Dios. Dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán
añadidas. Entonces no solamente se trata de soñar y decir, bueno, yo en este año quiero ser más guapo, más delgado, más rico. Y no solamente, porque eso es como escribirle una carta a Santa Claus. Y lo más probable es que ni seas más guapo ni más delgado, y tal vez ni más rico tampoco, ¿sí? Pero cuando nosotros empezamos a poner en orden nuestra vida, empezamos a poner nuestros sueños en orden. Y por eso lo primero en nuestros sueños es espiritualmente a dónde tengo que llegar. Lo primero que tengo que hacer, comprometerme con Dios, empezar a servirle. Tal vez este año hacer un compromiso de cada domingo estar en la iglesia, hacer un compromiso de ir a un grupo de vida, hacer un compromiso de tal vez inscribirme a la escuela de liderazgo, hacer un compromiso de hablarle de alguien a Cristo, hacer un compromiso de empezar a orar por mi familia para que, y mis vecinos y los compañeros de mi trabajo, para que se entreguen a Cristo. Y por ahí podríamos empezar. Primer punto el día de hoy: plenitud de vida. Iglesia, si tú estás viendo esta transmisión o esta enseñanza, el primer punto es que somos una iglesia que busca agradar a Dios. Somos una iglesia que busca agradar a Dios. Pero acabamos de leer que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, mi hermano, tú y yo tenemos que poner en acción nuestra fe. Y tenemos que empezar a tomar decisiones de fe en cada aspecto de nuestras vidas. Soñamos con ser prósperos, claro, y yo te animo a que sueñes en prosperar económicamente. Pero ¿para qué vas a prosperar? ¿Para ir por la vida diciendo que eres rico? Para eso Dios no nos quiere prosperar. Para ir por la vida diciendo, oh, tengo mucho dinero, tengo muchos coches, tengo muchas casas, tengo una profesión, una maestría, un doctorado, o a donde llegues. Ese no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es que nuestra riqueza, sea poca o mucha, porque tal vez tú dices, bueno, dinero, es importante, importantísimo que tú y yo aprendamos a poner nuestro dinero al servicio de Dios. Amén. Di conmigo: este año voy a poner mis riquezas al servicio de Dios. No importa que sea mucho, no importa que sea poco, eso no es lo que le importa a Dios. Lo que le importa es que lo mucho o lo poco sirva a Dios. Entonces, en nuestros sueños, claro, queremos prosperar, queremos crecer. Pero el punto número uno es: somos una iglesia que busca agradar a Dios. Amén. Somos una iglesia que busca agradar a Dios en todo. Quiero seguir leyendo este versículo. Dice así: fue por la fe, versículo 6, perdón. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí nos quedamos. Y luego dice: todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe. Todo el que desee acercarse a Dios. ¿Tú quieres estar cerca de Dios? Es importante que tú estés seguro y tú creas que Dios existe. Y no estamos hablando de un Dios como que hoy hay una cultura donde como que Dios es universal y todos los caminos llevan a Dios. No. Cuando estamos hablando que Dios existe, tenemos que aprender a poner en orden las cosas. Y qué importante es saber que Dios existe, que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, y que son tres en uno. Y que cuando nosotros creemos en Dios, creemos en Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. El único. No hay otro Salvador. No hay ninguna otra persona que haya sido Dios y que se haya convertido Dios en hombre y haya dado su vida por nosotros. No lo hay. Solamente Jesús.
Y por eso lo he dicho tantas veces, Jesús es el único que ha sido capaz de partir la historia en antes y después. Jesús es el que gracias a Él tenemos una moral y una ética en todo el hemisferio occidente. Gracias a Jesucristo. Los ateos creen que pueden tener una moral sin Dios. No, la moral que conocemos el día de hoy es gracias a Jesucristo, a que Él vino a morir y a dar su vida por nosotros. Gracias a Jesucristo existen los hospitales, porque los hospitales fueron creados por cristianos. Gracias a Jesucristo existen los ancianatos, los orfanatos, las casas de reposo. Gracias a personas buenas que han querido seguir a Cristo. Gracias a Cristo existen los servicios de salud, las universidades y las escuelas existen gracias a que Jesucristo vino a cambiar el curso de la humanidad. Las más grandes universidades han sido creadas por hombres que creen en el Señor. Escuelas muy buenas alrededor del mundo han sido creadas por hombres y personas que creen en Jesucristo. Jesucristo vino a cambiar la historia de la humanidad. Desde hace 2025 años, poco más, poco menos, Jesucristo vino a cambiar la historia de la humanidad. Entonces Jesucristo es el único que tenemos que adorar. Segundo punto el día de hoy: no solamente somos una iglesia que busca agradar a Dios, somos una iglesia que cree en Dios. ¿Qué es que cree? Que cuando leemos su palabra, creemos que lo que está escrito aquí es verdad para nuestras vidas. Todo lo que está escrito no solamente es una historia que es verdad, porque a veces podríamos pensar, bueno, la Biblia es un compendio de historias de hace miles de años. No, sí, tiene muchas historias, pero la Biblia tiene cosas escritas para que las apliquemos tú y yo el día de hoy en nuestras vidas. Esta Biblia dice todo lo que Dios quiere que tú seas. Esta Biblia quiere y dice todo lo que quiere que tú pienses, que tú camines en eso. Por eso cuando Dios le dijo a Josué: Josué, estudia constantemente este libro de instrucción y entonces tendrás éxito, y entonces prosperarás en todo lo que eres. Cuando estudiamos la Biblia para nuestras vidas, cuando empezamos a aplicar la Biblia, por eso somos una iglesia que cree en Dios. Y este año, hoy más que nunca, tenemos que aprender que si la Biblia dice que el Señor quiere sanarte, el Señor quiere sanarte. Que si la Biblia dice que el Señor quiere prosperarte, Él quiere prosperarte. Que si la Biblia dice que el Señor es quien restaura tu vida, Él es el que restaura tu vida. Que Él es el único que puede cambiar el lamento, la tristeza en alegría. Lo creemos. Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado el hombre que medita en este libro de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Tú y yo tenemos que aprender a meditar en la palabra de Dios de día y de noche, todos los días de nuestras vidas. Esto es alimento para nosotros. Mi hermano, el problema de muchos cristianos es que no nos estamos alimentando. Comemos pura comida chatarra. Y no estoy hablando de las pizzas y las hamburguesas, no, estoy hablando que muchas veces solamente estamos metiendo comida chatarra. Estamos viendo las telenovelas, las series, las películas, los chismes, las redes sociales, y con eso estamos alimentando nuestras vidas. Y eso no es suficiente. Aun si solamente tú leyeras libros de historia, libros de ciencia, libros de interés, o cualquier otro libro, o cualquier otro programa que tú dijeras: bueno, yo no veo chismes, yo veo National Geographic, o yo veo Discovery Channel, o yo veo puros programas para niños que son bonitos. No, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Tú y yo tenemos que nutrirnos. Y el único lugar donde vamos a nutrir nuestra fe es en este lugar. El mundo te va a decir que tú no puedes, que tú no vas a ser sano, que tú no puedes prosperar, que tú no puedes llegar lejos, que tú no puedes soñar, que el mundo se está acabando, que no hay esperanza. Eso te lo va a repetir el mundo una y otra vez.
Cuando tú ves las noticias, cuando ves los noticieros y empiezas a ver videos de malas noticias de lo que está pasando en el mundo, tu esperanza se acaba. Y piensas que no hay esperanza, y piensas que no hay sanidad, y piensas que no hay solución. Pero cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, encontramos que hay solución. Encontramos que en Dios hay esperanza. Encontramos que en Dios hay vida. Por eso estos próximos 40 días vamos a estar creyendo que Dios va a hacer milagros en nuestras vidas. Y yo quiero animarte a que vuelvas a creer en milagros. Cada año te lo voy a insistir, vuelve a creer en milagros, porque los milagros siguen sucediendo. Podemos volver a caminar sobre las aguas, podemos volver a partir el mar rojo, podemos volver a ver cómo se multiplican los panes y los peces, podemos ver cómo los ciegos ven, podemos ver cómo las familias son restauradas. Eso es fe y tenemos que creerlo. Número 1, somos una iglesia que agrada a Dios, por eso tenemos fe. Número 2, somos una iglesia que cree en Dios y en todo lo que su palabra enseña. Vuelvo a leer, versículo 6, Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe. Y luego dice, y que Él recompensa, di conmigo, recompensa a los que le buscan con sinceridad. Di conmigo otra vez, recompensa. Tú y yo tenemos que creer que Dios recompensa. ¿Qué es una recompensa? Cuando tú y yo hemos tenido nuestra fe activa, cuando tú y yo hemos creído en Dios, entonces viene una recompensa de Dios. Y es maravilloso que Dios tiene recompensas para aquellos que le buscan con sinceridad. Así que este año vayamos por la recompensa. El libro de Mateo capítulo 6 dice: cuando ores, cierra la puerta de tu cuarto, enciérrate en tu cuarto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y dice, y cuando tú des, no seas como los hipócritas, que ellos aman dar para que todos lo vean, y sacan los billetes y sacan las monedas y dicen, mira, aquí estoy dando. Dice, esa es la recompensa de ellos. Pero cuando tú des, que no sepa tu mano derecha lo que dio tu mano izquierda. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando tú y yo oramos con el corazón sincero, cuando tú y yo damos con el corazón sincero. Y también dice, y cuando ayunes, no seas como los hipócritas que ponen una cara triste, que no se bañan, que se visten de negro, para que toda la gente diga, hoy está ayunando, qué espiritual. Dice, no, esa es su recompensa. Cuando tú ayunes, báñate, perfúmate, arréglate, y no andes diciendo por todos lados que estás ayunando. No, busca al Señor con todo tu corazón, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno no es para sacarle a Dios lo que queramos. El ayuno es para conectarnos con el Señor, calibrarnos con Él, y entonces recibir su recompensa, la recompensa correcta de Dios. Amén. Te animo a algo y quiero retarte. Vamos a empezar 40 días de fe. Leyendo el martes empezamos nuestro libro, empezamos a leerlo. Quiero retarte a que si tú quieres ayunar, únete a ayunar. Y no es necesario que te anotes en ninguna lista, y nadie va a pasar lista de los que estén ayunando o no. Pero tú puedes ayunar a partir de este martes. ¿Qué puedes ayunar? Tal vez quitar el desayuno durante algunos días. Si quieres hacerlo durante los 40 días, está bien. Tal vez si es la primera vez que ayunas, puedes hacerlo por 21 días, por una semana. Tal vez puedes quitar, en lugar del desayuno, puedes quitar la cena. Tal vez puedes hacer un ayuno donde quites todas las carnes y comas solamente frutas, verduras, legumbres, semillas. Y puedes hacerlo por un tiempo. Pero mientras tú haces ese ayuno, busca a Dios. Si tú quitas el desayuno, aparte ese tiempo que usabas para desayunar, para buscar a Dios, para leer su palabra, para orar, para adorar, para conectarte con Dios. Muchos preguntan, es que yo no sé orar, ¿cómo puedo empezar? Bueno,
La mejor manera de aprender a orar es que empieces a orar. Que empieces a orar. Y que tú empieces a platicar con el Señor. Y empieces a decir: Señor, quiero abrirte mi corazón. Señor, esto es lo que está pasando en mi vida. Señor, esto. Y que abramos nuestro corazón. Y esa es la mejor manera de empezar a orar. Y con el tiempo vas a poder tener una manera más efectiva de orar. Puedes cantar, puedes buscar en YouTube una canción de adoración. Hay muchas personas que cantan canciones hermosísimas: Marcos Brunet, Marcos Witt, Marco Barrientos, Montesanto. Hay tantos, Miel San Marcos. Encuentra alguna y empieza a adorar al Señor, y empieza a cantarle a Él, y empieza a calibrarte con el Señor. Tercer punto: somos una iglesia que recibirá las recompensas de Dios. Y yo quiero creer que este año veremos recompensas. Yo quiero creer que este año veremos las recompensas de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. ¿Estás orando por un matrimonio mejor? Bueno, enciérrate a orar, enciérrate a ayunar y busca la recompensa de Dios. Estás pidiéndole a Dios que haga algo poderoso en tu vida, que transforme lo que nadie puede transformar. Porque sabes, tal vez tú te dedicas a algo que muchas personas se dedican, pero Dios te puede dar la gracia mucho mayor para prosperar. No necesitas dedicarte a algo que nadie más se dedica. Lo que necesitas es la gracia de Dios. Cuando Dios le dio gracia a José, José prosperó cuando era un esclavo. José prosperó cuando estaba en la cárcel. Y José prosperó cuando era el segundo después del rey. No tienes que ser el primero para prosperar. Lo que necesitas tener es la mano de Dios en tu vida, la gracia y el favor de Dios en tu vida. Vuelvo a leer el versículo 6 y tal vez ya lo empezamos a memorizar. Dice el versículo 6: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Somos una iglesia que agrada a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Somos una iglesia que ha aprendido a creer y que decide creer en Dios, y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Somos una iglesia que recibirá la recompensa de Dios. Mi hermano, ¿quieres cumplir con tu propósito en esta vida? Necesitas encontrarte con Dios cara a cara. Necesitas buscarlo más que cualquier otro año. Este es el año en el que tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Podemos hacer el compromiso de no faltar a la iglesia, de llegar temprano. Podemos hacer el compromiso de meternos a un grupo de vida. Podemos hacer el compromiso de meternos a la escuela de liderazgo. Podemos hacer el compromiso de empezar a servir a Dios. Tenemos que hacerlo. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a leer otro versículo. Vamos al versículo 13, ahí mismo. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Vamos a leer del 13 al 16. Dice: todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Estas personas creyeron hasta el último de sus días. Dice que estas personas murieron creyendo. Tú y yo tenemos que ser personas que creen hasta la muerte, hasta el último de nuestros días. Todos aquí un día nos vamos a morir, pero tú y yo tenemos que ejercer nuestra fe y empujar nuestra fe y creer y buscar agradar a Dios todos los días de nuestra vida, hasta el día que Dios nos llame a su presencia. Y no sabemos cuándo sea eso. El año pasado despedimos personas que amábamos mucho en esta iglesia. Es probable que este año también. Es más, no por el hecho de que yo sea pastor quiere decir que yo voy a estar aquí antes o después que tú. Tal vez yo soy el primero en irme. Nada garantiza el hecho de que yo sea pastor que voy a vivir más años. Todos un día vamos a estar frente al Creador. Un día vamos a estar en frente de nuestro Señor, con nuestro Señor y Salvador. Y ese día tú y yo tenemos que estar seguros que hemos creído en Jesús y en su palabra hasta el último momento de nuestras vidas.
No es fácil creer, no es fácil tener fe. Cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen los momentos difíciles, es cuando nuestra fe es probada. Pero qué importante es permanecer aun cuando nuestra fe es probada. Amén. Sigue diciendo el versículo 13: todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Y tú y yo tenemos que estar seguros de algo: tú y yo somos extranjeros en este mundo. Este mundo no es nuestra casa para siempre. Este tiempo que estamos viviendo, lo que vemos el día de hoy, no es nuestra casa para siempre. En esta casa vamos a vivir 70, 80, 90, los más sanos 100 años. Pero después nos vamos y se acaba nuestro tiempo en esta casa. Y dice que todos los que tuvieron fe en ese tiempo vieron el futuro y dijeron: un día ya no vamos a estar aquí. Y por eso Jesús nos insiste y nos dice: no hagas tesoros en esta tierra, donde la polilla, donde el moho, donde las cosas se echan a perder. Hagamos tesoros en el cielo. Iglesia, este año tiene que ser un año donde hagamos tesoros en el cielo más que nunca. Tenemos que aprender a gastar nuestra vida, nuestro tiempo y nuestros recursos para que el mundo conozca de Dios. Al mundo le urge de Dios. Al mundo le urge de Dios. Y tú y yo somos los encargados de llevar el amor de Dios a cada esquina de esta ciudad y a cada familia. Amén. Sigue diciendo el versículo 14: es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor. Y ahí quiero detenerme, porque somos una iglesia que busca lo mejor. Y ese es mi siguiente punto el día de hoy, mi cuarto punto el día de hoy. Somos una iglesia que buscamos lo mejor. Tú y yo no nos conformamos con lo que tenemos. Este año 2025 es un año donde no podemos conformarnos con lo que tenemos. No importa a dónde hayas llegado en tu vida, no importa. Tal vez tú eres una persona muy exitosa. Tal vez tú eres una persona que dices: bueno, ya estoy en mi última etapa de la vida. No importa dónde estés, quiero decirte que hay algo mejor de Dios para tu vida, y que tú y yo tenemos que buscar eso mejor para nuestras vidas. Y por eso soñamos, y por eso escribimos nuestros sueños, y por eso soñamos y decimos: Señor, yo quiero algo mejor. Yo quiero llegar más lejos. Eso es lo que hacía este pueblo, y es lo que hacía el pueblo de Israel. Y cada persona de Hebreos capítulo 11 buscaban algo mejor. Y tú y yo tenemos que aprender a buscar algo mejor en todos los aspectos. Como iglesia tenemos que buscar algo mejor. Como matrimonio tenemos que buscar algo mejor. Como padres tenemos que buscar algo mejor. Como abuelos tenemos que buscar algo mejor. Como empresarios tenemos que buscar algo mejor. Como empleados tenemos que buscar algo mejor. Como alguna persona que presta servicios, tú tienes siempre que buscar algo mejor. Si el mundo y las empresas están buscando cosas mejores, ¿por qué los hijos de Dios no vamos a buscar cosas mejores? Tenemos que buscar estar en crecimiento. Tenemos que provocar ese crecimiento en nuestras vidas. No podemos quedarnos quietos. No podemos quedarnos estáticos, porque la conformidad no es algo que viene de Dios. El conformismo no es algo que viene de Dios. Tenemos que estar contentos con lo que tenemos, claro, pero jamás conformes. Tenemos que buscar algo mejor. Dice aquí que ellos dejaron la tierra atrás y buscaban algo mejor. Tú y yo tenemos que buscar algo mejor. Tú y yo tenemos que creer. No importa dónde esté tu matrimonio, puede ser mejor. El peor enemigo
para mejorar es creer que estamos bien. Creer que estamos bien. Eso es una mentira del enemigo, porque no, aunque estemos bien, Dios no nos quiere dejar en el bien. Dios nos quiere llevar a algo mejor. Dios nos quiere llevar a la excelencia. Porque Dios dijo: y aquel que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará. ¿Qué quiere decir? Que siempre hay algo mejor, siempre hay algo para perfeccionar, siempre hay algo para mejorar. ¿Eres una persona de oración? Puedes orar más. ¿Has leído la Biblia? Puedes volverla a leer. ¿La has leído en un año? Puedes volverla a leer. ¿Sirves a Dios? Puedes servirlo de una mejor manera. ¿Estás dando tus diezmos? Puedes dar más de tus diezmos. Puedes ser generoso con tus ofrendas, con tus semillas. Puedes ayudar al pobre. Tienes un buen negocio, haces un buen servicio, todavía puedes ser mejor. Siempre, siempre podemos ser mejores en todo. Y como iglesia podemos buscar mejorar. ¿Tienes buena salud? Puede mejorar tu salud. Puedes ser una persona que mejore en su salud. Ahora, si en todo lo que acabo de decir las cosas están mal, claro que podemos mejorar, ¿verdad? Porque yo dije, en el mejor de los casos, tienes buena salud, la puedes mejorar. Pero si tienes una mala salud, claro que la puedes mejorar. Y no solo la puedes, la debes mejorar. ¿Tienes un mal matrimonio? Lo debes mejorar. ¿Estás dando un mal servicio en tu trabajo, en tu negocio? Lo debes mejorar, porque como cristianos, los mejores trabajadores debemos de ser nosotros. Los que tengan la mejor salud debemos de ser nosotros. Muchos cristianos se quedan con que, bueno, no soy alcohólico, no soy adicto al cigarro, no soy adicto a las drogas, y ya con eso es suficiente. No. Hay que tener una buena salud mental, una buena salud psicológica, una buena salud de nuestro cuerpo. Tenemos que cuidarnos en todos los aspectos de nuestras vidas. Si es necesario ir al nutriólogo, si es necesario ir al psicólogo, si es necesario ir al gimnasio, pero tenemos que mejorar. Porque ¿sabes qué? Hay un propósito que Dios tiene para ti y para mí. Y tristemente, una de las cosas que nos detiene de cumplir el propósito de Dios es nuestra mala salud. A veces es salud psicológica, mental. A veces es nuestra salud en nuestro cuerpo que nos detiene. Podemos tener una mejor salud, podemos tener un mejor matrimonio, podemos ser mejores padres, podemos ser mejores hijos, podemos ser mejores en la escuela, podemos ser mejores en el trabajo, podemos ser mejores como cristianos, como discípulos de Jesús. Por eso ponemos nuestros sueños y nuestras metas y decimos: Señor, yo no voy a seguir igual, mi vida va a ser diferente. ¿Qué puedo mejorar? Y puedo mejorar en el área personal, puedo mejorar en el área económica, puedo mejorar en el área familiar, pedir perdón, perdonar. En el área espiritual, en todas las áreas podemos mejorar. Somos una iglesia que busca algo mejor. Eso es fe. Buscar algo mejor es fe. Venirse a sentar los domingos no es fe, sino salir, pararme y decir: yo ya no puedo hacer esto. Por ejemplo, dice la palabra de Dios: no debas nada a nadie. Qué importante es que pongamos nuestra economía en orden y no debamos nada a nadie. Y que aprendamos a ponernos en orden y que aprendamos a tomar las decisiones correctas. Y tal vez eso es lo que debes de escribir este año en tus sueños: salir por completo de mis deudas, pagar lo que tengo que pagar, salir adelante, invertir, ahorrar, buscar otro segundo trabajo. Tal vez puedo vender algo en mis tiempos libres, tal vez puedo hacer algo distinto. Termino el día de hoy. Leamos lo último, versículo 15. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Hay cosas hermosas que Dios ha preparado para ti. Di conmigo: hay cosas hermosas que Dios ha preparado para mí. Quiero que lo digas con fe una vez más. Hay cosas hermosas
que Dios ha preparado para mí. Hay cosas hermosas que Dios ha preparado para tu 2025, pero tú y yo tenemos que correr y agarrarlas y tomarlas. Hay cosas preciosísimas. No importa dónde estés parado, no importa. Y ese es mi último punto. Hay cosas hermosas y como iglesia somos una iglesia que irá por esas cosas hermosas. Somos una iglesia que no nos quedaremos parados. ¿Qué podemos hacer? Mi hermano y mi hermana, tú tienes dones y talentos dados por Dios. Hay cosas gloriosas que Dios ha puesto dentro de ti y tenemos que usarlas. No podemos quedarnos sentados y no podemos quedarnos conformes y no podemos vivir, y perdón que lo diga, pero como pastor de esta iglesia me es necesario decirlo. No podemos ser personas que solamente dan el mínimo esfuerzo. El mínimo esfuerzo, te digo algo, no da gloria a Dios. El mínimo esfuerzo no da gloria a Dios. Que nos vamos a tener que desvelar, sí. Sí, nos vamos a tener que desvelar. Que vamos a tener que trabajar el doble, sí. Que vamos a tener que esforzarnos, claro. Que vamos a tener que aprender a decir no, claro. Jesús aprendió a decir no siendo el rey del universo. Se tuvo que negar muchas cosas al convertirse en hombre. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Filipenses capítulo 2, sino que se hizo igual al hombre. Y como hombre se humilló para nacer en una cueva, en un establo. Y cuando nació ahí, se humilló hasta la muerte. Si Jesús lo hizo, ¿tú crees que tú y yo no lo debemos de hacer? Claro que lo tenemos que hacer. Plenitud de vida no será una iglesia del mínimo esfuerzo. ¿Quieres que tu vida cambie? Tenemos que orar como nunca. Este es el año que tenemos que orar como nunca hemos orado. Tenemos que ayunar como nunca hemos ayunado. Tenemos que servir a Dios como nunca hemos servido a Dios. Tenemos que emprender negocios como nunca lo hemos hecho. Tenemos que esforzarnos en esos negocios y en nuestro matrimonio como nunca lo hemos hecho. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Porque dice aquí lo que acabamos de leer en Hebreos 11. Si ellos añoraran una tierra de la cual salieron, pudieron haber regresado en cualquier momento. Y Dios nos dice lo mismo. Bueno, ¿quieres regresar a tu vida pasada? En cualquier momento puedes regresar. Pero los hombres y mujeres de fe somos personas que vemos hacia adelante y vemos la visión que Dios tiene para nosotros y creemos que el 2025 será hermoso, será glorioso, pero el 2026 va a ser mejor. Y el 2027 va a ser mejor que el 2026. Y el 2030 va a ser mucho mejor. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, que somos los justos, somos como la luz de la aurora, que cuando sale en la mañana está todo oscuro y se ve un rayito de luz, pero de pronto llega un momento en que el sol está en el cenit, en su máximo esplendor. Y ahí es a donde Dios nos ha llamado, a llegar hasta donde Dios decida ponernos para brillar la luz de Cristo. Dice la palabra que la iglesia es una luz, y la luz no se esconde abajo de la cama, la luz no se guarda en un cajón, la luz se pone en lo alto. Mi hermano, tenemos que creer que nuestro matrimonio puede ser mejor y va a ser mejor, pero eso tenemos que trabajarlo. Tenemos que orarlo y tenemos que esforzarnos. Tal vez ahí en familiar tú tienes que anotar: este año va a ser el año que voy a enamorar a mi esposo. Voy a enamorar a mi esposa aún más que lo enamorado que estábamos cuando éramos novios. Este año lo voy a enamorar más. Este año le voy a mostrar mi amor como nunca. Lo voy a perdonar como nunca. Le voy a dar regalos como nunca. Lo voy a consentir como nunca. Le voy a dar masaje como nunca. Tal vez es porque sí queremos que el otro cambie, pero aquí no quiero que anotes en tus sueños que mi esposo cambie. No anotes eso, porque eso no va a funcionar. Anota: yo voy a ser la mejor esposa. Yo voy a ser el mejor esposo este 2025.
si he sido un esposo mediocre, si he sido un trabajador mediocre, si he sido un hijo que no llega a la milla extra, entonces tengo que ser diferente. Como pastor yo me tengo que comprometer a ser el mejor pastor que tú puedas tener este año como iglesia. Que tú puedas saber que tienes al mejor pastor de esta ciudad, y que aunque hay 1000 opciones, tú puedas decir, pero yo voy en donde está el mejor pastor. Y ahí, ¿por qué? Porque es un pastor que busca dar lo máximo, porque busca esforzarse, que se desvela, que ora, que trabaja, que se esfuerza, y que aún cansado, porque podría decirte, no te vas a cansar en esto. No, te vas a cansar, nos vamos a cansar, pero cansados podemos continuar. Cansados podemos seguir. ¿Qué hubiera pasado si Jesús, cargando la cruz, se hubiera cansado y lo hubiera aventado y hubiera dicho, ya no quiero más? No, cansado, tomaron a Simón de Cirene para que cargara su cruz, pero el cansado tenía que llegar hasta la cruz. Tal vez necesitaremos ayuda de alguien, pero tenemos que llegar a un mejor 2025, a una mejor vida. Tal vez es el tiempo en el que ahí tienes que anotar, voy a vivir en santidad. Voy a dejar las drogas, voy a dejar el alcohol, voy a dejar el cigarro, voy a dejar la promiscuidad, voy a dejar el chisme. Ahí en personal anótalo. Voy a dejar de ser iracundo, voy a dejar de ser una persona que se queja todo el tiempo. Tengo que dejar de ser esa persona. Eso puedes anotarlo. Es el tiempo de consagrar nuestras vidas a Dios, y que el 2025 sea un año de gloria. Amén. Es por fe, y nuestra fe la vamos a activar en Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie.